el podcast de FisioWebinar. Bienvenidos al podcast de FisioWebinar, un espacio de charlas, entrevistas y actualizaciones para todos los fisioterapeutas. Información útil para ayudarte a mejorar en tu práctica clínica. Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes. Bienvenidos de nuevo al programa en el que hablaremos de consejos, abordajes y noticias relacionadas con nuestra profesión, la fisioterapia. Hoy vamos a hablar mucho de movimiento y ejercicio con nuestro invitado. Recordad que podéis escucharnos en nuestra web y en diferentes plataformas como iVoox, iTunes, Spotify o YouTube. Agradeceremos enormemente si puedes dejarnos un like o un comentario en cualquiera de ellas. Soy David de la Fuente y como cada semana estoy con mi compañero Pablo Vera. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola David, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Pues mira, ya llegando a finales de junio, ya va quedando poco. Sí, ya pensando del todo además en el verano, en las vacaciones y en intentar descansar un poquito. Pero nosotros aquí seguimos cada semana dando un nuevo episodio de podcast, nuevos contenidos en la web y nada, ayudando a pasar el verano de una manera también lo más dinámica e intentando, si se puede, seguir aprendiendo un poquito. Claro que sí. Hoy además tenemos preparado un episodio súper interesante con un fisio que es originario de muy lejos, aunque lleva viviendo en España durante mucho tiempo. Seguro que por el acento vais a adivinar un poco de dónde es. Hoy vamos a hablar con Eric Lázar, al que conozco personalmente desde hace muchos años por aventuras anteriores. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, Eric, bienvenido a este podcast Tu Casa. Pues muchas gracias, Pablo y David. Encantado de estar aquí. Eric ha grabado con nosotros ya dos webinars, uno de introducción a FMS y otro que vamos a estrenar esta semana relacionado con la aplicación de FMS en alteraciones de la cadera. Eric, ¿qué te parece si comenzamos y nos cuentas un poco sobre tu andadura profesional para que así los oyentes puedan conocerte un poco mejor? Vale, pues intentaré reducirlo lo más posible, porque es una historia un poco, no sé si retorcida es la palabra correcta, pero que va en varias direcciones. Bueno, yo estudié de carrera economía, que es, no es lo más frecuente en el mundo de fisioterapia, pero trabajé en el mundo de negocios durante unos 10 años y nunca encontré mi pasión ni mi gran satisfacción a nivel profesional. Y tras una lesión, y esto es como muchos entramos en fisioterapia, pues tras una lesión en la zona del Aquiles, pues fui a un fisioterapeuta y aunque hizo cosas que ya creo que son un poco más anticuadas, como hizo mucho ultrasonido y masaje y enfocaba solo en la zona, pues es algo que me pareció muy interesante en el momento. Y pues empecé a indagar un poco más qué sería para convertirme en fisioterapeuta y bueno, el mensaje empezó, pero tardé por lo menos un año en tomar la decisión y luego tuve que volver a hacer mis estudios como los requisitos para fisioterapia y luego los estudios de máster en fisioterapia. Y bueno, luego acabé trabajando en una clínica para una empresa muy grande en California que se llama Kaiser, muy conocido ahí. Estuve ahí 8 años y después tengo mujer española y habíamos decidido hace muchos años que queríamos ver cómo era la vida diaria en España, no solo veranos en España. Y nos mudamos a España y empecé como docente en la Universidad Francisco de Vitoria y también veo a pacientes por mi cuenta en casa a veces. Te voy a hacer yo una primera pregunta, Eric, para así que la gente te vaya conociendo un poquito mejor. Al ser de origen americano, cuando vienes a España, ¿has encontrado mucha diferencia entre entre los modelos de tratamiento que hacemos aquí y los que se realizan en Estados Unidos? ¿O no?
Mira, antes de mudarnos aquí, yo empezaba a visitar algunas clínicas un verano que vinimos aquí. Yo creo que el verano antes de mudarnos aquí. Y lo que me sorprendía era ver cosas que ya me parecían un poco anticuadas, que veía mucho de como lo que llamamos en Estados Unidos Hummers, Hot Pack Ultrasound Massage. Entonces es como poner un poco de calor, ultrasonido y un poco de masaje. Y lo que me sorprendía era ver la cantidad de tratamiento pasivo que estaban dando. Y no estoy diciendo que la cosa ha evolucionado desde entonces, pero todavía veo muchas clínicas que siguen en ese modelo de tratamiento muy pasivo, donde paciente se tumba en una camilla, casi toda la sesión ocurre en la camilla, con poco, no implicando suficiente al paciente. Y bueno, entonces, bueno, el sistema de reembolso y todo aquí es que es como es muy bajo, sobre todo en las compañías, pues es algo que esto me ha chocado ese sistema de volumen en lugar de realmente hacer evaluación detallada y poner mucha responsabilidad en el paciente. Y yo creo que esto es algo que todavía existe mucho de lo que acabo de criticar, entre comillas, sobre lo que pasa aquí en España, pero es algo que se ve en Estados Unidos todavía. Pero yo creo que hay mucho más enfoque en implicar al paciente y poner más responsabilidad en el paciente también, en lugar de coger toda la responsabilidad del fisioterapeuta. Todavía queda camino, pero bueno, por lo menos se ha comenzado ya desde hace algunos años bastante ya en la parte del movimiento, ¿eh? Así que, Eric, tú que eres instructor oficial de FMS y de SFMA, ¿puedes explicarnos en qué consiste y por qué decidiste convertirte en profesor de estas metodologías? Y ya aprovecho, ¿puedes contarnos un poco si estas metodologías han tenido algún tipo de evolución durante estos últimos años? Sí, entonces he sido docente con FMS, es el nombre global, que es Functional Movement Systems. Y esto es lo que confunde a veces porque FMS quiere decir Functional Movement Systems y también Functional Movement Screen. Y luego SFMA es Selective Functional Movement Assessment. Muchas palabras, pero simplificando, que Functional Movement Systems, todo el sistema, y esto es la palabra clave aquí, es sistema, es que es algo que ver, es como unir los mundos tanto de rehabilitación como rendimiento. Siempre empezamos mirando patrones de movimiento, entonces patrones globales. Después dividimos estos patrones en partes. Por ejemplo, si alguien viene con dolor de hombro, empezamos por analizar varios patrones de movimiento, desde la cabeza hasta hacer una sentadilla y después hacer un desglose de cada uno de estos patrones para ver, no es tanto lo que llamamos la fuente de los síntomas. La fuente sería en este caso el hombro, donde tiene dolor, pero queremos encontrar la causa, porque en muchísimos casos, hombro es uno de estos ejemplos que es víctima, ¿no? Que sufre dolor ahí, pero el problema en muchos casos puede venir del cuello, por supuesto, o de las dorsales, ¿vale? O puede ser de otra parte del cuerpo. Y esto es el concepto de interdependencia regional, que es uno de los pilares de este método ahí. En cambio, si alguien viene sin dolor, nos interesa hacer unos patrones de movimiento que son un poco más exigentes, pero siguen siendo simplemente de peso corporal. Entonces, no son patrones peligrosos, solo quieres ver cómo es la línea base de mi cliente aquí. Entonces, ¿dónde empiezo con esta persona? Y esto es lo que me encanta. Entonces, como fisioterapeuta, ¿cómo voy a incorporar estos dos modelos? Pues normalmente alguien viene con dolor. Entonces, una vez que llego a un punto que no tienen dolor, entonces el siguiente paso sería hacer the Functional Movement Screen, este cribado de movimiento, para ver dónde tiene algún tipo a veces decimos eslabón débil, pero como esto puede sonar un poco mal, las llamamos también oportunidades. Entonces, una persona que, vamos a decir, que encuentras que tiene mucha restricción de rotación
y extensión en el tórax. Entonces, tenemos una biblioteca entera de ejercicios para ayudar con este tipo de disfunción, ¿no? O falta de movilidad. Y esto es, FMS me ayuda en determinar si estoy dispuesto a dar de alta a ese paciente o derivarle a alguien que le puede entrenar más. Y tu segunda pregunta sobre la evolución, ¿no? Sí, a lo largo de estos años, el modelo nació en 97, ¿vale? Y realmente el modelo en sí no ha cambiado, solo, bueno, el mensaje ha cambiado bastante en cuanto a explicar cada detalle de cada prueba que hacemos. Esto está mucho mejor definido y había una modificación reciente a Functional Movement Screen a uno de los patrones. Ujú. Oye, Eric, ¿y qué principios crees que son importantes a la hora de introducir esa parte activa o el ejercicio con nuestros pacientes? Pues yo creo que esto es algo fundamental desde el primer momento que pueden, porque otra vez, como mencioné al principio, la tendencia es que un paciente viene y casi todo el tiempo está en la camilla. Y esto tiene que ser algo que, sí, una parte de la evaluación y todo, pero los tratamientos manuales en general son rápidos, sea punción seca, manipulación, movilización de los tejidos blandos. No deberíamos estar ahí una hora entera haciendo el famoso masaje descontracturante, ¿no? Es que es algo que tenemos que hacer algún tipo de reseteo de un tratamiento y después de esto, imagínate, doy otro ejemplo, es muy típico que alguien tenga una restricción de dorsiflexión del tobillo, ¿no? Y esto es muy importante en cadena cerrada. De hecho, falta de dorsiflexión está, o asimetría entre los dos lados está muy identificado con la probabilidad de sufrir una lesión. Y hay datos, hay evidencias robustas sobre esto. Y una lesión no necesariamente en el tobillo, sino en alguna parte del cuerpo. Entonces, si tienes una restricción de movilidad, notas que, no sé, astrágalo anteriorizado. Entonces, haces una manipulación rápida del astrágalo y justo después de esto, la persona en muchos casos gana bastante movilidad. Entonces, la primera cosa que queremos hacer es que esta persona sepa controlar esa nueva movilidad. Si no, no grabas nuevo software y el problema vuelve enseguida. A lo mejor nada más salir de la clínica vuelve a tener la misma restricción. Entonces, si puedes hacer algo para mantener esto, entonces, primera cosa, haces algo de control motor para, has ganado, vamos a decir, 5 grados de dorsiflexión. Ahora controlas esos 5 grados y ahora esto van a ser tus deberes, que en casa vas a empezar a hacer este ejercicio para... Yo intento reproducir mis tratamientos mucho para que la gente lo pueda hacer en casa y mejorarse más rápido. Importante, importante luego que vean la utilidad y que pueda tener una transferencia, ¿eh? Hablamos, hablamos mucho de ejercicio, patrones fundamentales o movimiento funcional. ¿Qué sería para ti, Eric, el ejercicio funcional? Es buena pregunta. Pues si hablamos específicamente de Functional Movement Screen, y esto es, por ejemplo, siempre hemos hablado de los grandes tres y los pequeños cuatro. Entonces, los grandes tres son los patrones funcionales, que es la sentadilla, la zancada y el paso, ¿no? Entonces, que sería squat, lunge, step. Entonces, estos son los patrones funcionales, que son cosas que hacemos de forma funcional en la vida. Por ejemplo, la sentadilla es algo que tenemos que hacer cada vez que nos sentamos en una silla o nos levantamos de una silla o vamos al baño. Desafortunadamente en nuestra sociedad hemos perdido bastante sentadilla porque solemos estar en esa posición de 90 grados de flexión de la cadera y de las rodillas. Pero para mí, entonces, los otros cuatro patrones son lo que llamamos fundamentales, donde es la base que construye estos patrones funcionales. Y bueno, para mí funcional quiere decir, no es hacer un ejercicio con, no sé, dos kettlebells en las manos y
uno en los dientes y otro encima de la cabeza y estás encima de una pelota de Bosu, ¿no? Es que hay muchas locuras en Instagram que la gente hace, pero para mí funcional es algo que la persona va a poner en su vida y es algo que puede adaptar a su vida. Mira, seguramente, Eric, hay mucha gente que nos esté escuchando que, pues bueno, a lo mejor ha terminado la carrera hace poco o tiene poca experiencia en el mundo de la fisioterapia. ¿Qué consejos a nivel profesional una persona como tú podría darle a aquellas personas que nos escuchan y que, pues bueno, son inconformistas, quieren seguir aprendiendo en todos estos temas relacionados con movimiento? ¿Qué les recomendarías? Qué buena palabra. Qué buena palabra, inconformistas. Es que a todos los inconformistas ahí os quiero mucho. Que mira, casi, no voy a decir que casi me das envidia, pero en cierto modo sí, porque estáis ahí con un mundo, si estáis descubriendo el mundo de movimiento humano ahora, entonces estás entrando en esto, es una oportunidad de no sesgar tu mente tanto en cosas que están muy anticuadas. Es que es una realidad, nos tenemos que mantener al día con las últimas evidencias. Yo recomendaría tener una mente muy abierta, abierta a otras profesiones también, ver el lado cognitivo, por ejemplo, todo que viene del grupo de Peter O'Sullivan y estos que vienen de Australia y no sé, no estar muy cerrado en tu mundo, en tu club de fisioterapia, que esto es mío, no estar abierto porque hay muchos profesionales de todo a nivel neuromusculoesquelético. Yo recomendaría mucho escuchar algunos de los webinars de Craig Levinson que hizo durante todo este confinamiento de COVID. Es que ha hecho 10 teleseminarios y habla mucho de lo que podemos hacer con telesalud, tanto como lo que podemos hacer en persona. Bueno, pues muchas gracias, Eric. Estamos ya llegando al final de nuestro podcast. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer. Encantado de hablar. Igualmente encantado de hablar contigo y escucharte, que podríamos estar horas hablando de fisioterapia, seguro. Así que seguro que nuestros oyentes también lo han disfrutado el podcast. Y para todos aquellos que nos estéis escuchando, recordad que estamos totalmente abiertos a vuestras sugerencias. Si queréis que entrevistemos a alguien en particular o queréis que tratemos algún tema más específico, podéis enviarnos un correo a info@fisiowebinar.com o déjanos tus comentarios en las notas del programa. Como hemos comentado, esta semana hemos estrenado el webinar sobre FMS y abordaje en cadera con Eric. Y desde aquí queremos informarte que en julio vamos a contar con otro webinar en directo, concretamente el día 22 de julio, junto a Víctor Ortega, que esta vez nos va a hablar sobre tendinopatía rotulina. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y os esperamos la semana que viene en un nuevo episodio de el podcast de Fisio Webinar. ¡Feliz semana!